Llegar a los 50 en principio no tiene nada de particular. Sin embargo, parece que los números redondos generan inquietud, invitan al balance y muchas veces promueven crisis. La idea es que en este espacio seamos capaces de producir algo así como un testimonio colectivo. Que podamos hablar de las distintas formas de llegar a los 50, de las cosas que nos unen y también de las que nos separan. Porque somos todos distintos, pero tenemos algo en común. Nacimos en 1963. Hoy se hacen cargo de los 50 Pablo Schwarzbaum. Es licenciado en Biología de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Innsbruck, Austria. Es además un cocinero científico. Y María Julia Pettinari es doctora en Ciencias Biológicas. Trabaja en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental y Ecología Bacteriana del Departamento de Química Biológica. Desde que nosotros nacimos, en el año 63, el hombre llegó a la Luna, se produjo el primer trasplante de corazón, nada menos. Se inventó, se creó Internet, hubo avances impresionantes en términos de robótica y de nanotecnología. Por ejemplo, se descifró el genoma humano. O sea, han sido 50 años muy intensos para la ciencia. Y pensaba también que cuanto más sabemos, más podemos saber, que cuanto más descubrimos, más podemos descubrir. ¿Cómo lo viven ustedes esto? ¿Qué percepción tienen ustedes que están trabajando dentro de ese mundo de la ciencia y del conocimiento? Julia. Mira, por empezar cambió totalmente la manera de hacer ciencia. Desde que yo estaba estudiando hasta después de que me doctoré y todo, cambió absolutamente. Cambió, o sea, lo que nosotros hacemos en ciencia en general es trabajar en el laboratorio y después difundir los resultados a través de publicaciones y también involucra saber lo que hacen los demás. Antes uno tenía unos revistitas que salían periódicamente que se llamaba Current Contents y uno buscaba en esas revistitas las publicaciones de la gente que trabajaba en los temas en los que uno trabaja, ¿no es cierto? Claro. Y hoy en día uno lo hace todo por Internet. Y la inmediatez también del conocimiento y de la difusión cambió todo. O sea que la manera en que se trabaja hoy solamente ya desde la parte de información es terriblemente diferente. Y después con respecto de las técnicas, de las tecnologías, bueno, ni hablar, ¿no? Pero pienso que la diferencia más importante tiene que ver con el campo de la información, ¿no? Que es una de las cosas que vos mencionabas recién. Y vos tenés esa percepción también de crecimiento exponencial, o sea, de que cuanto más sabemos, más podemos saber, o sea, que el piso es cada vez más alto y las posibilidades cada vez mayores. Sí, por un lado, sí. Ahora, yo hace un tiempo estoy leyendo mucho sobre cosmología, sobre los físicos, y veo que muchas veces sobre la física más moderna que uno puede concebir, se vuelve algunas ideas de los griegos y de la antigüedad. O sea, que uno tiene esa sensación de gran avance, pero a veces se vuelve a viejas ideas, ¿no? Estaba pensando lo que vos decías de los Current Contents, que eran unas revistitas que aparecían todas las semanas, y era lo más inmediato que uno podía imaginar, pero también existían esos reviews de química, de biología, donde uno se iba a un archivo y agarraba unos libracos así enormes en la biblioteca y había que empezar a leer. Y yo ahora viendo estos policiales ingleses de los 60, que veo que los inspectores y los policías también hacían investigación y también recurrían a esos grandes libros, y todo eso como que desapareció. O sea, desapareció la enciclopedia británica. Mi papá me había regalado en los 70 20 tomos, se transformó en un CD, y ahora creo que ni siquiera es un CD, porque ya el CD es una cosa muy, muy antigua. Y veo con mi hija, que hoy cumplió 11 años, pero veo como ella observa esos policiales del año 60, dice, ¿eso qué es, papá? Que era un pasacassette con un cassette. Bueno, todas esas cosas que de la forma que uno almacenaba información cambiaron totalmente. ¿Y cómo cambió la imagen del científico, digamos? Que, por ejemplo, la imagen que ustedes tenían de lo que era hacer ciencia, ponele hace 30 años cuando estaban estudiando. Mira, hace
cambió, digamos, lo de la ciencia, digamos, qué disciplinas son las que la gente elige y todo está sujeto, parece mentira, pero a la moda. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros entramos, era la época de Jacques Cousteau, entonces, la ecología. Sí. Después, cuando estábamos en la carrera, ya fue más la biología molecular, entonces la mayoría de la gente se tiraba a esa disciplina. Ahora cambió la fisiología, ¿no? Todo van cambiando las modas. Yo, por ejemplo, quería hacer física cuántica cuando estaba en el secundario. Después me fui para la biología, quería hacer neurofisiología y terminé siendo microbióloga. Estaba pensando hoy, en relación a este programa, ¿no? ¿Dónde genera uno los amigos? ¿Son los amigos de la primaria? Y yo tengo muchos amigos que son los amigos de esa etapa de la facultad, donde veníamos con la idea de Jacques Cousteau, y de ahí nos derivamos a un grupo que hicimos fisiología, fisiología animal. Y son los grandes amigos que tengo ahora, ¿no? Es una etapa muy, muy intensa, donde nos pasamos mucho tiempo en las bibliotecas, y después fue cambiando. O sea, vino el paradigma de la biología molecular, que es lo que iba a ser después toda la tecnología digital, ¿no? La digitalización de las cosas y todo verlo a través del patrón del ADN. Apareció el fingerprinting, la identificación de los casos, famosos casos policiales. Eso fueron como tendencias que marcaron mucho los temas que se proponían, qué estudiaban los biólogos en general. Así que fue realmente muy fuerte. Es interesante también pensar en la ciencia en la Argentina, ¿no? Obviamente no éramos protagonistas en ese momento, pero la ciencia sufrió en los 60 un impacto muy fuerte, que fue la Noche de los Bastones Largos, y todo lo que significó en términos de desalentar el conocimiento, la búsqueda del conocimiento, la fuga de cerebros, luego casi sin solución de continuidad la dictadura. Pasamos por el neoliberalismo y a lavar los platos a una etapa ahora que parece estar favorecido el trabajo del científico, por lo menos la sensación de que el país tiene ganas de recibirlos de vuelta. Cuando uno llega a esta edad, uno puede ver una perspectiva que va más allá de este periodo de unos pocos años, ¿no? Cuando nosotros entramos, aparece Klimovsky como decano y a él se le ocurre hacer especializaciones. En nuestra carrera tenía básicamente un único grupo de materias. Él dijo, no, vamos a crear 20, 30, 40 materias nuevas. Eso es lo que permitió que volvieran muchos argentinos del exterior. Y nosotros como estudiantes lo acompañamos eso, porque había mucha resistencia en el momento. Era generar nuevos concursos, que aparecieran nuevos profesores. Y ahora, en ese momento yo me di cuenta que generalmente es muy difícil como científico, o sea, prever algo, y generalmente nos equivocamos muchísimas veces, pero en ese momento yo me di cuenta esto puede llegar a ser muy, muy importante. Es decir, donde había, por ejemplo, una sola materia para hacer genética o biología molecular, aparecieron 10 materias, claro, con 10 profesores nuevos. O sea, se especializó. Y yo digo, ¿qué va a pasar? Pero no en los tiempos de la política de 1 año, 2 años. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Y eso fue espectacular. O sea, se generaron especialistas en fisiología, genética, biología molecular, ecología, con sus distintas variantes, que hoy nosotros como biólogos van poblando las distintas facultades e institutos. O sea, fue algo muy exitoso. Pero fíjate todo el tiempo que demandó. O sea, desde cambiar un plan de estudios hasta que eso genere los primeros profesionales. Claro. Y hoy nuestra generación es consecuencia de eso. Somos profesores, estamos, digamos, por vía de la edad. Nos pusieron un poquito más arriba y estamos dando clase, pero fue un cambio muy importante que se dio en ese momento. Claro. Es decir, por ejemplo, ahora el gobierno acompaña con muchas políticas para sostener eso, pero algunas cosas que se dieron ya con los primeros años de la democracia. ¿Existe, ¿no?, la idea de que el científico argentino, en relación por lo menos con otros países en desarrollo, tiene como una marcha más, algunas posibilidades, algún talento, algunos saberes o algo en el ADN por ir a la biología? ¿Se compadece esto con la realidad? ¿Es lo que ustedes perciben o es una leyenda, un mito? No, para mí sí es, digamos, de alguna manera
seguimos siendo expertos en hacer lo máximo posible con lo mínimo y eso se nota mucho en el laboratorio. Digamos, se nota que uno es capaz de optimizar al máximo todo lo que uno tiene. Todavía hay una muy gran y fuerte tradición científica, sigue habiendo un nivel bastante bueno a nivel mundial, digamos, no solamente a nivel local. Y eso se nota porque, bueno, en general, cuando la gente de acá va a otros países, en general tienen muy buena carrera y son muy bien recibidos. Y si vos lo comparás con científicos de la región, bueno, esa diferencia se nota. Digamos, no creo que haya nada genético. No. Somos iguales digamos, la diversidad genética es muy pequeña. Vos sabés, entre los europeos, incluso los nativos del país, es muy pequeña en relación a cualquier pueblito del África, donde el hombre estuvo básicamente mucho tiempo en África. La diversidad genética es enorme. En un solo pueblito puede haber más diversidad que en toda la Argentina. Entonces, eso me parece que no. Pero digamos, nosotros como que crecimos en periodos de como argentinos, ¿no? De mucha inestabilidad y mucha adversidad, y eso es como que te hace de sea, de alguna manera vos te tenés que arreglar. El famoso arreglamos con alambre es como algo bastante cotidiano, aún hoy en los laboratorios, donde seguimos teniendo problemas, y entonces eso sumado a una cierta tradición científica que hubo de los premios Nobel, donde determinadas áreas de la ciencia siempre se mantuvieron en un determinado nivel. Cuando no había recursos, bueno, se trataba de una disciplina teórica. Entonces, por ejemplo, se desarrolló la física teórica o la astrofísica. Tenemos excelentes físicos después en el área de la medicina, la fisiología, la química. Entonces, eso más o menos se mantuvo. Sumado a la terrible adversidad que tuvimos mucho tiempo, eso generó como ciertos anticuerpos y nos hizo más fuertes. ¿50 años es una buena edad para un científico? Yo pienso que sí. También depende de la situación particular de cada uno. En el caso de las mujeres también está especialmente marcado por el tema de la familia, de en qué etapa, digamos, una armó su familia, ¿no? Y entonces depende de cada caso en particular. En mi caso en particular, te diría que es donde tengo en este momento todas las condiciones de máximo desarrollo de la carrera. Y eso varía en cada uno. Por ejemplo, en el caso de mi esposo, que es ingeniero electrónico, él tiene unos añitos más que yo, pero ya está como, ya quiero terminar un poco, bajar un poco la pata del acelerador, ya me quiero relajar, ya pasé mi etapa más productiva. Y en mi caso estoy en el momento... Pura energía. Pura energía y en el momento donde tengo todo para desarrollar al máximo la carrera, ¿no? Digo, porque alguna ventaja debe tener 50 años, ¿no? Debe haber en esto. Sí. Digo, porque uno, claro, canas, un poco menos de pelo, cuesta más mantener la línea, qué sé yo. Hay un montón de cosas que están en contra, pero algunas ventajas debemos tener. Yo creo que tiene ventajas y desventajas. O sea, yo cuando era más joven era mucho más impulsivo, ahora me volví más reflexivo. Y tenía por ahí ideas súper extraordinarias que yo ahora veo que los becarios, los chicos que trabajan conmigo, vienen y yo por ahí les digo, no, fíjate, es como una visión un poco más conservadora. Ahora, a veces ser reflexivo puede ser bueno, digamos, porque uno se vuelve más crítico, trata de pensar, pero es en sí una ventaja y una desventaja. Es decir, hay que tratar de pensar con la edad que uno tiene, pero también tratar de recordar cómo era uno en una determinada época y qué tipo de ideas quería llevar adelante. Yo particularmente, como traía mi hipertiroidismo familiar, era muy acelerado. Entonces, a veces ese era un problema, eso de empezar cosas. Volví del exterior de hacer el doctorado y quise armar 15 líneas de trabajo totalmente distintas para llevar a cabo todas simultáneamente. Y eso, además de que me estresaba, era totalmente improducente. Entonces,
ese es el tipo de cosas que uno va aprendiendo. ¿Y ahora cómo es? Bueno, después me llevó 2 o 3 años ir cerrando todas esas líneas, porque uno puede abrir, pero no es que uno agarra y cierra, porque hay otras personas implicadas. Claro. Se estaba trabajando con cangrejos y con glóbulos rojos humanos y con células de hepatoma, digamos, de hepatoma humano, pim, 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 pim. Y bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, lentamente fui cerrando y me fui concentrando en unas pocas cosas. Y eso son cosas que, bueno, es muy personal esto, ¿no? No ocurre siempre así en otras personas, pero eso creo que es parte de ese proceso reflexivo donde uno puede mirar hacia atrás y dice, bueno, esta es mi tendencia natural. Mi tendencia natural es a correr por todo lado. Bueno, ¿cómo hago para contrarrestar esa tendencia, ¿no? Yo pienso que estamos en un momento bueno. Es feo pensar que de acá en más vamos a ir declinando, pero es una realidad que hay que tratar de aceptar. Pero pienso que estamos en un momento casi ideal, te diría, desde el punto de vista del desarrollo de la carrera. Y yo tengo suerte, creo que no me quedan muchas asignaturas pendientes, que me pude desarrollar bastante bien dentro de las limitaciones que uno tiene a tratar de compatibilizar muchos aspectos diferentes de la vida, ¿no? Claro. Porque hay gente que se decide por un aspecto y entonces, bueno, le puede dar más toda su energía a ese aspecto. En el caso por las mujeres más en particular, hay mujeres que se dedican exclusivamente a desarrollar su aspecto familiar y otras que se dedican exclusivamente a su aspecto, digamos, laboral. Y las que tratamos de hacer todo un poco, bueno. Y mirando para adelante, Pablo, ¿qué ves? ¿En qué sentido? En tu vida, digamos, en general, en el sentido más amplio. Bueno, por un lado yo sigo muy de cerca, tengo una hija y veo su progreso, que hoy cumple 11 años. Y estoy todo el tiempo consciente del momento que uno vive, que es un momento que no se va a repetir, digamos, así como los 5, los 6, los 11. Entonces veo en mi desarrollo cómo me adapto yo a esa idea de una nena que era un bebito, que uno la sigue considerando un bebito y en algún momento deja de ser. Y a nivel profesional, a mí lo que me ocurre es que yo, desde hace unos años que estoy trabajando de profesor en una materia, en la Facultad de Bioquímica, que me parecía como un dominio totalmente aislado de la investigación. Sin embargo, a medida que estoy progresando, digamos, veo como que se van integrando. Es decir, todo lo que doy clase, que aparentemente parece, digamos, porque la investigación es algo muy, muy especializado. Sí. Sí. Uno está trabajando con una cosa muy, muy chiquita y parece que el que está en el laboratorio de al lado trabaja en algo que se corrió 1 milímetro, entonces ya es totalmente distinto. Sin embargo, lo estoy de alguna manera fundiendo a nivel conceptual con todas las clases que estoy dando. Entonces ya no me parecen cosas tan distintas. El tema de dar clase permite reflexionar sobre determinados temas, el marco teórico, y eso se está acercando mucho a la investigación. Y en el caso de la investigación lo que está cambiando es que yo cuando estudiaba, o cuando hacía el doctorado, es decir, investigación de doctorado, que es cuando uno se inicia, era algún trabajo muy, muy individual, en mi caso, ¿no? Así como que yo era yo contra todos los molinos, tratando de progresar, desarrollar todo. Yo escribía, yo hacía los experimentos, y ahora es algo mucho más de equipo. Es un trabajo mucho más interdisciplinario, no solamente dentro del grupo de trabajo, donde yo sería como el jefe, por efecto de la edad, sino también trabajar con otros grupos. Y eso no es tan sencillo. Julia, ¿qué te gustaría descubrir que hasta ahora no pudiste? Qué pregunta. Mira, en realidad nosotros ya en el científico, digamos, esa fantasía de que el científico está todo el tiempo descubriendo cosas, hoy en día es difícil, porque uno más que nada hace cosas incrementales, ¿no? Y a veces las cosas se dan por casualidad. O sea, las cosas digamos, no voy a decir yo, que en el grupo se descubrió, que cubrimos en el grupo, fueron más
observaciones que, mira, estábamos haciendo algo destinado a averiguar una cosa y de golpe apareció un resultado muy loco. Y Pablo, ¿vos qué te gustaría descubrir o qué cosas te faltan aprender, por plantearlo de otro modo? Y nosotros ahora estamos estudiando fenómenos de vasodilatación, es decir, los vasos, ¿no?, venas, arterias que tenemos en el cuerpo, cómo modifican su diámetro, sí, cuando se vuelven más chiquitos o más grandes, etc. Que es bastante dinámico. Y lo que estudiamos son los glóbulos rojos. Entonces, aparentemente el dogma decía que el glóbulo rojo simplemente es una bolsa que toma el oxígeno y lo libera en algún lugar. ¿Sí? Y nosotros estamos viendo que es algo mucho más dinámico. Entonces, que por ejemplo, si el glóbulo rojo pasa por un lugar que es muy estrecho, esos pequeños roces que tiene con la vasculatura le hacen liberar algunos factores que son los que nosotros estudiamos, y el mismo glóbulo rojo le avisa al vaso, bueno, ahora te tenés que agrandar. Pero es muy, muy dinámico, y entonces estamos descubriendo todo un nuevo mundo que los glóbulos rojos tienen muchísimas más funciones que lo que nosotros pensábamos. ¿Cómo se ve el futuro desde los 50? ¿Lo ven con optimismo? ¿Cómo mirás lo que viene? No sé, yo ahora estoy leyendo muchísimas novelas de ciencia ficción, de la ciencia ficción moderna, sobre el mundo de lo cuántico, la mecánica cuántica, donde ya eso está cambiando totalmente mi filosofía, mi forma de pensar. Incluso dudo de la realidad. No sé si estamos acá o estamos en un video. Con lo cual veo esa perspectiva de una... es como que tengo muchas dudas sobre temas bastante trascendentales, como qué es el tiempo y qué es la vida, qué es la realidad. Los físicos dicen que el tiempo es una ilusión, así que nosotros, así como podemos romper este vaso, no lo voy a romper. Este vaso se rompe en una dirección, pero nunca vemos. Ustedes sí pueden ver la película en reversa, pero eso generalmente no ocurre. Bueno, esa dirección que tiene el tiempo, los físicos dicen que es una ilusión. Así que nosotros estamos bastante limitados en nuestros sentidos, de la forma que, de alguna manera más o menos práctica, asimilamos la realidad. Bueno, estoy pasando por un momento donde eso modifica mucho mi forma de pensar y mi concepto del tiempo, de cuál es nuestro rol en el mundo, etc. Así que, pero también creo que es muy científico estar en permanente duda sobre los conocimientos adquiridos, ¿no? A nivel personal, de trabajo, las cosas más concretas, estoy aprendiendo justamente a trabajar en equipo, ver progresar gente que estamos, digamos, formando todo el tiempo, o deformando, no sé. Es muy lindo ver a través de los años que chicos que hicieron el doctorado con nosotros están trabajando en otros países, y que es algo muy agradable poder ver cómo... es mucha responsabilidad, digamos. Sí. Un chico que empieza a trabajar con nosotros y hace un doctorado, un becario, es la responsabilidad que tenemos de nuestra parte de que ese chico progrese. Si le va mal, ese es un momento muy importante para esa persona. Entonces, cuando eso ocurre y esa persona progresa, es algo muy, muy, muy agradable. Poder ver distintas personas que siguen sus cursos de vida y pueden progresar. Julia, ¿y tu percepción del futuro cómo es? Ay, mira, es difícil porque yo, en general, vivo bastante ensimismada, digamos, en mi propio entorno, no solo familiar, sino del grupo de trabajo y todo. A veces cuando asomo un poco la cabeza, ¿no?, y ves las cosas que están pasando en el mundo, es como que te asusta. Si vos ves así, las tendencias mundiales asustan, para mi gusto, ¿no?, porque se está tendiendo al individualismo y a cosas que vos no ves que vayan a poder ser sostenibles en el tiempo. O sea, uno saca un poco la cabeza del agujero y parece que estamos yendo hacia la destrucción total. Después me vuelvo a meter en mi agujero y, digamos, tengo una familia hermosa y mi situación personal es buena. Yo tengo chicos más grandes que él, tengo uno de 19 y uno de 20, que ya están haciendo sus carreras y les va bárbaro. Y
Y entonces, en esa situación es todo bárbaro. Ahora, si vos te pones a pensar un poquito qué va a pasar cuando los chicos se reciben, cómo van a desarrollar ellos sus carreras, cómo van ellos a transitar, digamos, todos los años que van desde que se reciben hasta que logran, digamos, establecerse y tener su vida hecha, bueno, ahí eso da un poquito de incertidumbre. Entonces pienso que más que mi futuro, ahora, en este momento, me preocupa más el futuro de mis chicos y también un poco, como decía él, de mis otros chicos que son los becarios y los tesistas, que también son responsabilidad, en parte, nuestra. Entonces, yo lo veo en esta etapa más como que yo ya me considero, no te voy a decir que me considero que ya estoy hecha, pero tengo que la mayoría de las cosas resueltas. Entonces, por ahí más me preocupa mirar el futuro de los chicos, ¿no? De mis hijos y de los alumnos y los becarios y todos los que tienen un futuro que a mí me parece que está muy complicado. O sea, me asusta más por ellos que por mí. Al mismo tiempo me parece que va a estar muy marcado por la tecnología. Sin duda. Sí, yo creo que si proyectamos a 30 años, muchos científicos estamos esperando ver qué va a ocurrir con las computadoras, por ejemplo. Es probable que algunas se transformen en organismos conscientes cuando sean suficientemente complejas. Entonces yo le digo a mi hija, pero ella no me cree. Me dice, bueno, en algún momento vas a estar hablando con computadoras, pero de manera racional, digamos, no simplemente Internet 2.0. Sí. Digamos. Eso me parece que es, y creo que ya se está fundiendo todo lo que es virtual con lo que es real, solo que va a ser mucho más complejo. Y ya estamos empezando a generar algunos dispositivos, por ejemplo, para la audición, donde se están empezando a comunicar las neuronas con los circuitos eléctricos, circuitos electrónicos. Entonces todo eso va a ser cada vez más cercano y yo creo que de acá a 50 años va a ser difícil decir qué es lo de carne y hueso y qué es lo de sílice o circuitos eléctricos. Esos son desarrollos que me parecen súper interesantes. Creo que nuestros hijos van a ver esos organismos con los cuales van a poder dialogar y que no van a ser humanos. Julia, Pablo, gracias por venir. Los invito a brindar por el futuro, por ese futuro lleno de preguntas, de incertidumbre, pero bueno. Gracias. Gracias por venir.